tardes para todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a Esta Boca es Mía, estamos en vivo. Vamos a estar arrancando el programa de hoy haciendo referencia a lo que comentábamos ayer, que se votó en diputados la ley de cuotas. ¿Qué pasó? Vamos a repasar un muy breve tape y después recibimos a nuestra invitada en piso, tendremos también una telefónica y por supuesto el panel. Hola Leito, gracias por estar hoy aquí. Por favor, director, tape. El proyecto apunta a garantizar la participación equitativa de hombres y mujeres en la actividad política. En ese sentido, establece que las listas de candidatos incluyan personas de ambos sexos cada 3 lugares, tanto en el orden de los titulares como de los suplentes. Esa regla se aplicará en elecciones internas, nacionales, departamentales y municipales. A diferencia de la norma que rigió para las elecciones de 2009, este proyecto no tiene un límite temporal. Eso significa que regirá para las próximas elecciones, pero también podrá regir para las siguientes. Ese aspecto fue cuestionado por algunos legisladores de la oposición que llegaron a la sesión con la decisión de votar en contra. Hoy vamos a conversar con 2 legisladoras, una que votó en contra y una que votó a favor. Graciela Bianchi, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están todos? ¿Cómo está? Entonces, es sabido públicamente que te opones a la cuota. ¿Por qué? Me opongo a la cuota porque forma parte de la nueva agenda de derechos o la ideología de género. ¿Crees que está asimilada por esa ideología, por ese concepto? Forma parte de todo el paquete de que es propio de los gobiernos populistas, los que yo obviamente no estoy de acuerdo. Y las democracias que son representativas como esta, podemos, por ejemplo, poner determinadas cuotas, si quieren, en cargos ejecutivos, en cargos de confianza, que son designados, ahí hasta lo llevaría, pero limitar el poder del electorado de ninguna manera. Eso es lo fundamental desde el punto de vista político e institucional. Y después a mí no me gusta, lo he dicho hasta el cansancio, que la mujer llegue porque se le pone para llenar un lugar, porque lo establece la cuota, y no se llega por capacidad. En consecuencia, es una discriminación que no me gustan ninguna de las discriminaciones positivas, pero yo me siento discriminada, me sentiría horrible si estuviera ocupando un lugar porque soy mujer. Mañana sacamos una ley que la mitad de los cirujanos son hombres. Es imposible, ¿no? Eso además un problema para la democracia. Las corporaciones son antidemocráticas. Ahora, cuando planteás que lo ideal sería llegar a ocupar un cargo por capacidad, creo que nadie va a discutir eso. Ahora, ¿tú crees que de verdad la situación está dada en nuestro país como para que si tenés capacidad y sos mujer, llegues al cargo que te propongas? Sí, hay pocos países que tienen una historia tan rica como el Uruguay para facilitarle los derechos a la mujer. Lo que pasa es que dicen esas ideologías vienen de otros lados, donde la situación de la mujer, bueno, yo siempre pongo el mismo ejemplo. España tuvo que esperar a 1978 para estar emancipada, para tener para abrir una cuenta corriente en un banco, porque tuvo que esperar que muriera Franco en el 75. El otro día vinieron de Brasil en un evento de las mujeres y lo primero que nos hizo las brasileñas fue felicitarnos que tenemos divorcio desde los primeros años del siglo XX, ellos lo lanzaron en la década del 70. Entonces, algo pasó, pero sociológicamente, en la segunda mitad del siglo XX, que hizo que la mujer se replegara. Yo no soy ni socióloga, ni politóloga, ni cientista social, está llena la facultad y los egresados de la facultad para que estudien. Tengo una teoría, pero nada más. Fíjense que nosotros tuvimos las primeras mujeres legisladoras, tuvimos el voto femenino hace 90 años, la emancipación en el año 46, el divorcio por sola voluntad de la mujer, no solamente nos daba el divorcio, si uno se divorciaba pasaba a ser emancipada, y esos fueron los primeros años del siglo XX. Entonces, la mujer pudo estudiar. Ahora, hay otra cosa que influye. Ojo, por eso son ideologías de populismos, porque si la mujer no llega, o si el hombre no llega, es porque no quiere o porque no puede por razones económicas. Bueno, seguramente no llega por eso. Entonces no vamos a poner el foco en el lugar equivocado. Eso es algo que dijiste incluso que lo tomó la prensa, ¿no? Sobre ese último aspecto, si la mujer no llega, es o porque no tiene la capacidad o porque no tiene recursos económicos, hablando de política, ¿no? ¿Alguien está de acuerdo acá? ¿Con esa frase?
Yo creo que si uno toma en cuenta, ¿no?, que la participación de las mujeres en política es más o menos igual a la de los hombres y sin embargo los cargos gerenciales dentro de los partidos, también dentro del Poder Ejecutivo, dentro de la Suprema Corte de Justicia, son minoritarios, algo está pasando. Porque ¿qué pasa? Esas mujeres sí son útiles para militar, para ir a repartir listas, para trillar en campaña electoral, pero no son útiles para ocupar cargos. ¿Y la ley de cuotas es un camino? Yo creo que es un camino compatible, y no solo la ley de cuotas, con un cambio. Por ejemplo, imagino un sistema nacional de cuidados que también le permita a la mujer no solo salir a trabajar, también le permita a la mujer salir a militar en política, dedicar horas, también le permita otras cuestiones que no sean solo, bueno, salimos de casa solo para trabajar, solo para traer un dinero y no para realizarnos como personas, que también es real. Graciela trae a colación el tema de los recursos económicos, pero eso es transversal, no tiene género, digamos, le pasa también a los hombres. Los hombres tampoco, por eso está mal que sea una cuota de género. A ver, la cuota de género te dice, tranquilo que los hombres pueden, bueno, pero es para las mujeres. No, seamos sinceros, es para las mujeres. Yo creo una cosa que me parece importante, yo estoy de acuerdo con la cuota con la mujer, no con las cuotas. ¿En general y en cualquier rubro? No, yo tengo la cuota con la mujer porque la mujer en este país es el 52% de la población y está muy mal representada a nivel político. Entonces yo sé que hay muchos incapaces hombres que llegan a política, ¿tá? Entonces el argumento de que van a llegar las incapaces mujeres no me lo fumo, porque es decir, lo que me parece es que hay realmente una práctica cultural que hace que la mujer dentro de la política ha sido relegada. A mí me parece que en política es importante que exista mayor representación femenina y que de esta manera se posibilita. No es una parte de la agenda de la nueva agenda de género. La nueva agenda de derechos. La nueva agenda de derechos. Porque la cuota femenina existe en muchas democracias avanzadas de muchos años antes que siquiera se hablara de la agenda de género. Y ha logrado paridad bastante países desarrollados. Por supuesto. Y bueno, pero políticamente nosotros somos bastante desarrollados, ¿eh? Sí, estamos en... Es decir, no económicamente, pero políticamente tenemos... económica y social, no te estoy hablando de la situación política. Entonces, a mí me parece que esto ayuda a que realmente la mujer pueda tener incidencia, como la tiene en la universidad. 52% de las egresadas de la matrícula universitaria son mujeres, las egresadas son mayoría mujeres. Y sin embargo, a nivel de cargos, ¿cuántas decanas tenemos? Tenemos creo que 2 decanas, ¿no? O 3. Bueno, y a nivel de PIT-CNT, ¿cuántas mujeres femeninas tenemos? Es decir, me parece que las cuotas a nivel de mujeres, porque no es una corporación, son la mitad mayor de la población del Uruguay. Leo. Estoy de acuerdo con la ley de cuotas. Estuve en desacuerdo en el 2009, no me parecía, pero de alguna manera... ¿Qué te hizo cambiar? Viéndolo desde el punto de vista histórico, todos los avances que detalló Bianchi fueron criticados en su momento y altamente criticados en su momento. Recordemos que la mujer vota en el Uruguay en el 27, en aquel plebiscito de Cerro Chato, aquel pequeño de Cerro Chato para cambiarle el nombre y qué sé yo, primera vez en Latinoamérica, y después en el 38, y los titulares de los diarios era que había ganado Alfredo Valdomil porque era churro, que era la palabra que se utilizaba en la época, porque era lindo. Siempre se desacreditó este tipo de cosas. Siempre se desacreditó este tipo de cosas y siempre se creyó populistas este tipo de medidas, ¿no? Y hoy, con la perspectiva histórica, vemos que fueron avances. Y yo creo que este es un avance, pero no es un fin en sí mismo, sino un medio que en algún momento, obviamente, va a tener que desaparecer. ¿Por qué? Porque las inequidades se deberían terminar. Entonces yo, como un medio, lo acepto y estoy de acuerdo. Claro, el tema es que lo que yo visualizo entre la postura de Bianchi y quien sí aprueba la ley de cuotas es la percepción primero de la realidad. Para Bianchi no es necesario, puesto que entiende que si no hay más mujeres en cargos políticos, son decisiones personales, ¿no? Yo creo, perdón. No, perdón, porque no sé si le vas a dar a ella o... No, solo para confirmar ese... Condiciones socioculturales. Bueno, ahí está, pero digo, no por el famoso techo de cristal. Yo no represento a la mujer que se levanta a las 5 de la mañana a llevar a los hijos al CAIF y ir a trabajar de empleada doméstica. No sé, las mujeres nos equivocamos en ese enfoque, no. Las que están por la cuota no representamos a esas mujeres. Establezcamos políticas públicas para que esas mujeres tengan la misma posibilidad que nosotros. Está, pero digo, ¿entienden a lo que voy? Si tú partís de la realidad, como plantea Bianchi, de que hay igualdad de derechos ante la ley, ¿para qué sería necesaria la cuota? La pregunta en todo caso es, bueno, pero la realidad muestra que los derechos en papel están siendo ejercidos en la práctica. La verdadera pregunta que hay que hacerse es si en los hechos, en la realidad, como tú dices, hay impedimentos en los hechos, impedimentos tangibles, demostrables, que obstaculicen las aspiraciones de la mujer. En la medida en que haya algo de eso, uno puede estudiarlo. Ahora,
Si no lo hay, como claramente no lo hay, yo no creo que a nadie le diga, no, vos no podés entrar porque sos mujer. Si no lo hay, acá estamos en presencia de una cosa que tergiversa el sentido de la democracia. Cuando un sistema democrático representativo representa ideas, valores, principios, objetivos, programas, lo que quieran. No representa sexos. Porque si empezamos a considerar que el sistema representativo tiene que tener como eje el hombre y la mujer, tanto para hombres, tanto para mujeres, dejamos de lado lo que realmente importa, que son las ideas, los principios, los programas. Y además, una cosa mucho peor todavía y más perversa, si se quiere, y es que este mecanismo de la cuota refuerza algo que es absolutamente obsoleto en materia democrática, como es la lista bloqueada y cerrada de candidatos. De acuerdo. Es una cosa que está en decadencia. Esto surge a principios del siglo XX, cuando ya era un adelanto el voto secreto, cuando ya era una cosa muy avanzada impedir el voto cantado. Ahora, ¿cómo se vota en Uruguay? Se vota una lista que se hace entre 4 paredes, generalmente con el dedo del mandamás, donde se ordenan ciertos nombres. Ahora lo que hace el Estado, a través de la ley, es a ese dedo omnipotente le dice cómo tiene que hacer la lista. Eso es una cosa perversa, mata la democracia, elimina el sentido último de la representación. Y yo no entiendo cómo en Uruguay todavía hay gente que no se da cuenta de esto, que es una cosa que rompe los ojos. Pero la invisibilización de la mujer no pasa por trabas legales. Y por eso es tan perversa, porque no pasa por trabas legales. A ver, ¿en qué lugar va a estar escrito? ¿Sabes qué? Vos no vas a presidir el directorio del partido, por ejemplo, porque tú sos mujer. Eso no va a estar escrito en ningún lado, Graciano. Y sin embargo, conocemos a excelentes mujeres políticas del partido de la propia Graciela que no llegaron nunca a presidir el directorio, por ejemplo, y ellas mismas lo han visto y lo han sentido como, bueno, trabas, cosas que pasan. Se soluciona en un santiamén con la lista abierta. Tú pones todos los nombres y el votante, que es el centro de la democracia. El centro no es el candidato. En la democracia el centro es el ciudadano, es el votante. Es al votante hay que darle la libertad. No hay que proteger al candidato, hay que proteger al votante y a su libertad. ¿Esta fue una ley de políticos para políticos? Yo qué sé, a mí ponerle etiquetas, lo que sí es cierto que si no solucionamos el tema de las políticas públicas y si no solucionamos el problema cultural, que es más de políticas públicas que cultural, van a seguir siendo los mandamás, como ha pasado ahora a las otras elecciones, que ponen el dedo en determinadas mujeres. Y lo que yo veo, y sé que me va a traer aparejado un montón de problemas, pero saben que a mí eso no me preocupa, digo lo que pienso, es que en general, si es verdad que la política está manejada por machistas salvajes, como he oído decir a mis compañeras y colegas, que yo nunca viví una sociedad machista y menos salvaje, esos machistas salvajes van a seguir eligiendo mujeres sin carácter y que no les hagan sombra. O sea que por ese lado no está la solución. Nunca. Es una palanca, es una palanca. Yo había comprometido mi voto porque negocié, porque sé dónde se partía, de la paridad. ¿Cómo vamos a determinar que el 50% del Parlamento sean mujeres? Pero es un objetivo para muchos. Locos. Ahora, ¿por qué cambié a último momento? No de pensar, porque todos saben que yo estoy en contra de la cuota desde antes de dedicarme a la política, me dediqué siempre. Pero bueno, de estar en el Partido Nacional, siempre estuve en contra de la cuota. ¿Por qué cambié de opinión? Bueno, porque había votos suficientes, en consecuencia no era necesario mi sacrificio de votar en contra de lo que pienso, y además porque me molestaron muchos discursos de mujeres. Absolutamente fundamentalistas. Las mujeres cuando se ponen en fundamentalistas son peores que los machistas salvajes que aparentemente existen y que yo no me encontré nunca con ninguno. Y en el Partido Nacional hasta ahora no. Y si alguien se quiso hacer machista, le contesto con mi carácter y ya está. Bien, ¿me permiten una telefónica en este momento con la diputada Frente Amplista Cecilia Botino para escuchar la otra lógica? ¿Por qué entienden que sí es importante la cuota para mujeres en política? Cecilia, ¿me escucha? Sí, buenas tardes, muchas gracias por la comunicación. No, por favor. ¿Dónde entiende usted que son los méritos o los logros de esta votación? Bueno, en primer lugar, ustedes saben que teníamos ya una cuota que la regía, que duró solo un periodo, y nosotros en este momento teníamos que optar como legisladores qué hacíamos. Teníamos una nueva ley que reglamentara, que regulara, como tenemos en otras materias, o dejábamos a libre mercado de las decisiones políticas la conformación de las listas. Nosotros en la bancada bicameral femenina elaboramos un proyecto que pensábamos que era más conveniente para esta instancia,
fundamentalmente teniendo en cuenta también lo que han avanzado en este sentido los países de la región, y era ir hacia la paridad. Eso no se pudo lograr por los acuerdos necesarios en virtud de que es una ley electoral que requiere 2/3 de la Constitución del Parlamento, y bueno, fuimos nuevamente una ley de cuotas, que sería innecesaria si se hubiera logrado la igualdad en la representación parlamentaria, que muchas mujeres, hay que decirlas, pero también muchísimos varones están comprometidos en la misma, y ayer quedó claro lo que fue el debate también, porque no solo participamos legisladoras mujeres, ¿no? Sí, claro. Hay muchísimos varones que están comprometidos con este tema y que ayer intervinieron básicamente fundamentando a favor de esta ley, que ojalá no fuera necesaria, reitero, y que va a regir ahora en forma indefinida, y que como toda acción afirmativa va a dejar de tener sentido derogándose o no aplicándose cuando su objetivo, que es corregir desigualdades, no se corrijan las mismas, ¿no? ¿En qué desigualdad? En el hecho de que hay, fíjense ustedes, cualquiera puede decir que la mayoría de los partidos políticos están integrados en su base, en su militancia, por muchísimas mujeres, ¿no? Más podríamos decir que las bases, la mayoría son mujeres, pero a medida que, bueno, que se llegan a lugares de representación y de decisión, esta participación masiva de mujeres empieza a verse restringida. Bueno, y ahí en concreto, ¿qué experiencias pueden aportar para que esto quede ilustrado? Porque muchas veces si hay techo de cristal o no hay techo de cristal, termina siendo argumento de discurso, pero cuesta dar el ejemplo concreto para un lado y para el otro, ¿no? Sí, yo creo que, e incluso lo decíamos ayer en mi fundamentación de voto, que fue la única participación que pude tener en virtud de acuerdos que se habían alcanzado, esta ley sin voluntad política tampoco va a tener mayor aplicación. La voluntad política, ¿por dónde tiene que venir? Por el lado de que cuando se armen las listas no se le dé una aplicación minimalista, es decir, no, como se dio de que en 3 lugares el último sea para una mujer. En el interior, si las mujeres no encabezamos las listas, no vamos a llegar a integrar la Cámara de Diputados, porque nuestro sistema electoral está construido de esta manera. Por lo tanto, a la ley, lógicamente que hay que acompañarla con la voluntad política, porque la ley por sí sola no corrige estas desigualdades. Bien. Justo se mencionaba antes de empezar esta telefónica con usted que la ley, justamente el sistema, apunta a proteger o a respaldar a los candidatos, en el sentido de, bueno, ahora estamos pensando en la ley de cuota mediante, en el armado de listas, en asegurarle a los candidatos potenciales su presencia, y eso de alguna manera atenta contra el derecho que tiene cualquier ciudadano de votar a quien quiera realmente, ¿no? Derecho que es limitado en la medida de nuestro régimen electoral. Por eso te decía, capaz que podemos dar una discusión mayor que se intentó dar en el Senado, bien, y que se proponía por parte del senador Mujica, por ejemplo. ¿No debió haber sido anterior a la ley de cuotas? Sí, pero para eso tenemos que cambiar el régimen electoral, incluso podemos ir a una reforma constitucional, ¿no? Y esa es la pregunta. No la toques. En realidad, si me piden mi opinión personal, yo pienso que sí, que tendríamos que ir a una modificación del sistema electoral, donde todas estas cuestiones de cómo se conforman las listas, de qué es lo que podemos elegir o no podemos elegir, si podemos elegir, por ejemplo, el Senado por su lado o diputados por otro. Nosotros en el interior esas cuestiones las tenemos siempre presentes, como la lista a la Diputación la tenemos que armar conjuntamente con la lista al Senado, y cómo se nos dificulta a los referentes del territorio a veces determinar los lugares en la lista. Claro. Lo mismo pasa con los acuerdos políticos que hacemos, ¿no? Ahora, ¿me permite una pregunta? Va más allá, sí, te permito, pero para que me deje redondear la idea. Va más allá de una ley de participación equitativa, claro, de los géneros, ¿no? Porque eso también, yo creo,
ayer estuvo en el discurso de varias compañeras, ¿no? Que en realidad hay una mirada de como que esta ley es para las mujeres, cuando en realidad estamos hablando de género y posiblemente logremos en algún momento que esta expresión minimalista no ocurra, que sean las mujeres las que determinemos ocupar 2 lugares y dejarle el tercer lugar para un varón. La pregunta era la siguiente. En virtud de que usted misma entiende que tal vez lo más justo en pos de procurar un sistema electoral más democrático y que a la vez respalde las equidades, ¿no? La equidad entre hombres y mujeres, habría que tener una discusión parlamentaria previa que remita justamente al propio sistema y reformarlo. Sabiendo eso, entendiendo que eso es realmente el primer paso que habría que dar, que habría que haber dado, ¿le parece que esta votación tan masiva con la ley de cuotas está de alguna manera disfrazando una voluntad política, por lo menos por parte de los hombres, que no está muy clara todavía? Es decir, que se votó porque es lo políticamente correcto, pero que en realidad la discusión de fondo no se quiere dar. Puede ser, en realidad yo ayer lo decía, el discurso va a estar de acuerdo con la práctica cuando veamos realmente concretadas las próximas listas y la confección de las mismas. Y ahí va a estar la voluntad política. Y si realmente coincide lo que ayer se manifestó por parte de todos los partidos políticos, con lo que en definitiva se resuelve. Yo creo que sí, que es así. Y vuelvo a decir, esta ley no es lo que hubiéramos deseado. Sí entendemos que es necesaria. No somos algo que lo realiza Uruguay nomás, sino al contrario, somos uno de los pocos países en que no hemos aún avanzado hacia la paridad, y a su vez nos miran como algo raro en la región cuando Uruguay ha avanzado en derechos y aún seguimos teniendo un parlamento donde, por ejemplo, de 99 diputados únicamente hay 19 mujeres, y eso en el discurso y en los contenidos no se ha podido explicar tampoco aún por qué eso sigue sucediendo. Entonces, esta herramienta sigue siendo necesaria por esas cuestiones. Bien. Diputada, muchísimas gracias por esta telefónica. Gracias a ustedes, a las órdenes. Seguimos el debate en estudio. Graciela. Y bueno, el Frente Amplio es el que más impulsa esto. ¿Y qué pasó? Los 4 candidatos o 5 a la presidencia eran hombres. ¿Quiénes son los que deciden en el Frente Amplio? Yo estuve 42 años. No me hagan comparar, si son machistas, son todos por igual. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, hay una cosa que es real. ¿Con qué se ganan las elecciones? Con votos. Si vos te sabés construir una carrera más o menos, pero que tenés votos propios, que te marcas un perfil, que al candidato le va a servir y te va a poner en la lista en los lugares donde se necesite. La política es eso. ¿Y si tenés plata? Por eso te digo que es un problema de políticas públicas. Hay un tema pero estoy totalmente de acuerdo. Mira, no me va a volver a repetir una cosa. Pero hay un tema económico que es pero lo dije de arranque. Y no me hagas ponerles nombre, porque ya he tenido problemas por poner nombre. Hay una famosa senadora de su partido que vendió un apartamento para poder financiarse la campaña. No sé, mi partido es el grupo, la 404, el grupo todo y nada más. Ese es mi partido. Y yo, mi cabeza. Con el resto me llevo bárbaro y con todo el mundo me llevo bien. Por eso dije eso, que es un problema, ojalá fuera tan fácil de resolver. Es un problema de políticas públicas aplicadas realmente a resolver los problemas universales. Mi amigo Neir Sartú, que siempre yo por suerte lo tengo a Neir Sartú para aferrarme a estas cosas. Porque estas son políticas focalizadas que nunca sirven. Y vuelvo a repetir. Tenemos que hacer una pausa, Graciela. Representamos a una mujer que no es la mujer real. Retomamos inmediatamente cuando regresemos. Pero para dejarla planteada, hablaba la diputada del Frente Amplio de hay que ver después la voluntad política real que hay en torno a esto para que sea efectivo. Porque después si no terminan eligiendo a los hombres, seguimos el mismo camino. O me acuerdo también de cómo te acusaron de alguna manera haber la trampa, ¿no? En la ley anterior porque cediste a tu suplente hombre. Lo hablamos cuando regresemos. Ya venimos.